Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Necesitaba que esa entrevista saliera bien. No porque estuviera desesperado, al menos no todavía, sino porque por fin estaba logrando salir del agujero emocional que casi me consume por completo un año atrás. En ese entonces vivía en un pequeño departamento de una habitación en Stafford, Ohio, tratando de reconstruir mi vida tras un largo periodo de desempleo. Había renunciado a mi anterior empleo en el área de reclamaciones de seguros por agotamiento extremo. Desde entonces sobrevivía haciendo trabajos ocasionales solo para poder pagar la renta. Esta nueva posibilidad era con una empresa de logística ubicada en las afueras de Wheeleridge, unas 3 horas al norte. No era un puesto deslumbrante, pero era estable, con beneficios y horarios fijos. Si lograba conseguirlo, podría volver a respirar tranquilo. La entrevista estaba fijada para las 9 de la mañana en punto, un miércoles, y no quería arriesgarme con el tráfico ni aparecer con aspecto desastroso tras levantarme a las 4 de la mañana. Así que decidí conducir la noche anterior y quedarme en un Airbnb. Encontré uno que parecía ideal, una pequeña casa de un solo piso, en un barrio tranquilo, a unos 20 minutos de la oficina de la empresa. El anuncio decía: habitación privada con acceso completo a cocina y servicios, silencioso y apacible, perfecto para profesionales. Tenía buenas reseñas, un anfitrión llamado Jamie y muchas fotos. Todo parecía en orden. Lo reservé. Preparé una mochila con lo necesario para pasar la noche. Salí alrededor de las 4 de la tarde y llegué poco después de las 7 de la noche. El sol ya estaba bajo, tiñendo las calles con ese tono dorado cálido mientras aparcaba. Era un vecindario muy callado, con hileras de casas similares, céspedes bien cuidados y garajes para 2 autos. Típico suburbio del corazón de Estados Unidos. La casa era modesta, de ladrillo blanco con contraventanas azules y entrada pavimentada. Revisé la dirección por segunda vez. Sí, 6128 Elmich Way. Estacioné, tomé mi bolso y me acerqué por el camino de entrada. La puerta estaba sin seguro, lo cual me pareció extraño, pero no demasiado preocupante. Pensé que tal vez el anfitrión la había dejado abierta, como hacen algunos si el check-in es sin contacto. Entré y dije en voz alta: «Hola». Silencio. Di unos pasos más. El aire tenía un leve olor a limpiador con aroma cítrico. La casa estaba ordenada, habitada pero no sucia. Estaba a punto de enviarle un mensaje al anfitrión para avisarle que ya había llegado, cuando... «Hola», dijo alguien. Casi saltó del susto. Una mujer apareció doblando la esquina. Tendría unos 40 y tantos años, cabello castaño con canas hasta los hombros, una sudadera suelta, ojos oscuros con profundas ojeras. Parecía tan sorprendida de verme como yo de verla a ella. «No quise asustarte», dijo rápidamente con una sonrisa. «Soy Lacey. También me estoy quedando aquí, en la habitación del fondo». Parpadeé. «Ah, no sabía que esto era una casa compartida». «Sí, está dividida», dijo señalando el pasillo. «Tú tienes la habitación del frente y yo la del fondo. Jamie me dijo que venía otra persona esta noche. Solo quise saludar para que no sea raro, ya sabes». Forcé una sonrisa cortés. «Claro, lo entiendo. Soy Marcus. Un gusto». Ella mantuvo la sonrisa un poco más de lo normal. «Bueno, te dejo instalarte». Se dio la vuelta y se alejó. Esperé unos segundos. Luego saqué mi teléfono y abrí la app de Airbnb para revisar la publicación. En ningún lugar decía que fuera un alojamiento compartido, solo habitación privada. Volví a revisar los detalles, incluso amplié las fotos. Solo mostraban un dormitorio, y todas las reseñas hablaban de lo tranquilo y silencioso que era el lugar.
Ninguna mencionaba a otros huéspedes. Fruncí el ceño y le mandé un mensaje al anfitrión. Hola, acabo de llegar. Hay una mujer aquí que dice que también se está quedando en la parte de atrás. Solo quería confirmar. No recibí respuesta inmediata, así que dejé el asunto por ahora y llevé mi bolso al cuarto. Sábanas limpias, una lámpara en la mesa de noche, un pequeño escritorio en la esquina. Todo parecía bien. Tenía hambre, así que saqué un sándwich y algo de fruta de mi mochila para comer. Menos de un minuto después, Lacey volvió a aparecer. Estaba descalza, con una taza de té en la mano. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó. Sonreí débilmente. Solo estoy comiendo algo. Se apoyó contra la encimera y sorbió su té. ¿Vienes por trabajo? Mañana tengo una entrevista, respondí sin querer extenderme. Se animó. ¿De qué tipo? Coordinador de operaciones, empresa de logística en Willeridge. Eso suena bien. Te ves joven. ¿Cuántos años tienes? 24. Alzó una ceja y sonrió. Todavía tienes toda la vida por delante. Asentí, queriendo cerrar la charla. Entonces preguntó, ¿puedo hacerte una pregunta? Me detuve a medio bocado. Claro. Eres soltero, ¿verdad? Su franqueza me desconcertó. Sí, supongo. Ella volvió a sonreír, pero esta vez su sonrisa no le alcanzó los ojos. Eso es raro hoy en día. Muchos chicos de tu edad solo quieren lo que sea, ya sabes. Sí, supongo. Dio un paso más cerca. Mi habitación está al fondo, como te dije. Tengo una tele y vino si quieres pasar un rato y relajarte. Así te distraes antes de la entrevista. Solté una risa forzada, intentando mantener la cortesía. Gracias, pero estoy muy cansado. Solo voy a comer algo y acostarme. Su sonrisa se congeló y luego poco a poco se desvaneció. Ah, está bien. Se quedó unos segundos más y luego se marchó sin decir nada. Solté un suspiro largo y miré mi sándwich. Ya no tenía hambre. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jamie, el anfitrión. No debería haber nadie más en la casa. Por favor, sal de inmediato y llama a la policía. Estoy contactando a Airbnb ahora. Me quedé helado. Giré lentamente hacia el pasillo por donde Lacey se había ido. Desde alguna parte al fondo de la casa escuché un crujido. Luego se abrió una puerta. Y después pasos, fuertes, apresurados. No esperé a ver quién era. Dejé caer la comida, agarré mi bolso de la mesa y salí corriendo. La puerta principal se abrió de golpe mientras bajaba las escaleras y prácticamente me lanzaba dentro del auto. Mientras retrocedía vi a alguien, un hombre, girando la esquina de la casa y corriendo hacia mí. No detuve el auto hasta llegar a una gasolinera en la autopista. Aparqué bajo la luz fluorescente. Finalmente pude respirar. Llamé a la policía y luego otra vez a Airbnb. El oficial que me recibió en la estación tomó mi declaración y me aseguró que enviarían una patrulla a revisar la propiedad. Jamie, el anfitrión, estaba igual de sorprendido y me pidió disculpas. Me dijo que la casa había estado vacía por más de un mes, limpia y cerrada, esperando huéspedes. Nadie debía tener acceso. Nunca supe quién era realmente Lacey, ni quién era el hombre que corrió por ese pasillo. La policía confirmó luego que había señales de entrada forzada por una ventana lateral. Airbnb me devolvió todo el dinero sin hacer preguntas. Esa noche dormí en mi auto, estacionado frente a un restaurante abierto 24 horas, con los nervios de punta y agotado. A la mañana siguiente, a pesar de todo, fui a la entrevista y de alguna manera conseguí el trabajo. No conté lo que había pasado. Solo sonreí, estreché manos y fingí que no había pasado la noche huyendo por mi vida. Pero nunca olvidaré el 6128 de Elmich Way, ni la forma en que Lacey sonreía, con unos ojos que no decían lo mismo. Y desde entonces, cada vez que me alojo en lugares que no conozco por trabajo, reviso 2 veces los cerrojos, abro cada puerta del armario y escucho con atención, por si acaso vuelvo a oír pasos que no deberían estar ahí. Historia 2.
Para ser honesto, ni siquiera quería ir a la boda. No es que no me importara Julia. Siempre fue una amiga entrañable de los años de universidad. Pero después de casi 7 años sin saber de ella, recibir una invitación inesperada para su boda en un pequeño pueblo perdido en el mapa, se sentía incómodo. Fue Dean, uno de mis mejores amigos, también invitado, quien terminó convenciéndome. Hermano, es un fin de semana gratis en el campo, me dijo. Hacemos un road trip, alquilamos un Airbnb decente y nos emborrachamos con vino de boda. Al final cedí. Parte de mí necesitaba desconectarse. Llevaba semanas trabajando horas extra en el bufete, apenas durmiendo. Y no salía de Chicago desde hacía meses. Salir, aunque fuera a mitad de la nada, comenzaba a sonar casi terapéutico. Salimos temprano un viernes por la mañana, atravesando 3 estados a bordo del Civic plateado de Dean. Pusimos música a todo volumen. Discutimos si Iowa o Nebraska tenía los paisajes más aburridos y reímos más de lo que yo había hecho en semanas. Cuando llegamos a Oak Ridge, Montana, el sol ya empezaba a esconderse. Era uno de esos pueblos que parecen haberse detenido en el tiempo, como si los años 70 aún vivieran en sus calles. Un solo restaurante, una gasolinera, un bar y unas pocas casas dispersas rodeadas de hectáreas de campo abierto. La familia de Julia había vivido allí por generaciones. El Airbnb que había reservado con bajas expectativas terminó siendo mejor de lo que mostraban las fotos. Una casa de campo sencilla, con 2 habitaciones, antigua pero limpia, paredes cubiertas de paneles de madera y una cocina que olía a canela. La sorpresa real fue lo apartado que estaba del pueblo, a unos 10 kilómetros por un camino de tierra angosto, rodeado de pastizales altos, campos vacíos y algunos parches de bosque. Nada de vecinos, ni faroles, ni ruidos. Solo silencio. Demasiado silencio. A Dean le encantó desde el primer momento. Bro, este es el tipo de lugar en el que podrías desaparecer y nadie sabría. Me reí en ese instante. Ojalá no lo hubiera hecho. Desempacamos, pedimos pizza del único lugar que hacía entregas y nos quedamos charlando hasta cerca de la medianoche. Dean se quedó dormido en cuanto apoyó la cabeza en la almohada. Yo, en cambio, no lograba pegar un ojo. Algo en esa casa me inquietaba. No era su antigüedad. Me gustan las casas viejas. Era lo inmóvil que se sentía todo. Nada de autos a lo lejos, ni ruido de calles, ni el típico crujir de cañerías o zumbido de ciudad. Solo un silencio absoluto. Y cuando vienes de una ciudad bulliciosa, ese silencio puede sentirse como si algo te observara. Aún así, eventualmente me dormí. El día siguiente, sábado, fue la boda. La ceremonia fue en una pequeña capilla al aire libre, en las afueras del pueblo. Fue dulce, emotiva y sorprendentemente hermosa. Julia se veía radiante, y su familia nos recibió con abrazos cálidos y ojos llorosos, aunque yo me sentía un poco fuera de lugar. La recepción fue mucho más divertida de lo que anticipaba. Buena comida, tragos gratis, bailes bajo luces colgantes. Dean y yo no nos fuimos hasta pasadas las 10 de la noche, con el cuerpo cansado y el ánimo alto por el vino y la risa. Al regresar a la casa, Dean se fue directo a dormir. Yo, en cambio, quise quedarme un momento en la sala, despejar la mente. Encendí una lámpara, me hundí en el viejo sillón reclinable y me puse a revisar el celular. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe, suave pero intencionado. Solo uno. Me congelé. El teléfono todavía en mi mano. Venía de la puerta principal. Me incorporé, el corazón ya latiendo fuerte. ¿Quién vendría hasta aquí a esta hora? Fui hacia la puerta lentamente, miré por la mirilla. Nada. Aún así abrí apenas un poco y asomé la cabeza. Todo estaba oscuro. No se veía movimiento alguno, ni coches, nadie alejándose. La luz del porche apenas iluminaba el camino de entrada, que seguía vacío. Salí unos pasos, miré a mi alrededor. Solo árboles, viento y sombras. Cerré la puerta de nuevo, la aseguré, y me quedé parado ahí, escuchando. Silencio. Tal vez la casa crujió,
O quizá fue un animal que golpeó la puerta. Intenté convencerme de que no era nada, pero algo en ese único golpe, tan puntual, no me dejaba tranquilo. Volví a la sala, me senté otra vez, esta vez con el celular firme en la mano y los ojos clavados en la ventana del frente. Entonces lo escuché de nuevo. Otro golpe, esta vez desde la parte trasera. Me puse de pie tan rápido que el sillón se cerró de golpe. Corrí hacia la cocina y encendí la luz del porche trasero. Nada. El patio se extendía en una pendiente cubierta de césped que terminaba en una línea de árboles oscuros. Me quedé observando como 10 minutos, sin ver un solo movimiento. Sentí un nudo en el estómago. Ese segundo golpe también había sido muy preciso. Pero ¿quién estaría aquí? No habíamos avisado a nadie que estaríamos en esa casa, y ni los lugareños se meterían tan adentro en propiedad ajena, y menos de noche. Finalmente logré calmarme lo suficiente como para ir a mi cuarto. Me acosté, el corazón poco a poco regresando a su ritmo normal, tratando de creer que todo había sido imaginación. El silencio volvió, y al final me quedé dormido. Lo que me despertó fue otro golpe, esta vez en la puerta de mi habitación. Me incorporé de inmediato, el pecho paralizado. Mis ojos se clavaron en la puerta. Estaba a punto de hablar cuando escuché una voz conocida. «Jamie, ¿estás despierto?» Era Dean. Me levanté y abrí. Estaba en el pasillo, descalzo, pálido y claramente alterado. «Hay alguien afuera», susurró. «¿Qué?» «Lo escuché caminando por la ventana», dijo señalando. «Un hombre. Daba vueltas a la casa, como buscando algo. Sentí que el estómago se me hundía». «¿Te vio?» «No lo creo». Y entonces, un clic metálico sonó desde la parte delantera de la casa. El picaporte. Ambos giramos hacia la sala. Nos movimos despacio, sin hacer ruido, solo lo suficiente para asomarnos y ver la puerta. La luz del porche seguía encendida, y allí estaba él. Un hombre quizás de unos 40 y tantos. Abrigo largo, cabello revuelto, su rostro apenas visible a través del vidrio. Pero lo que vi me heló la sangre. Tenía algo en la mano, una pieza delgada de metal. Estaba forzando la cerradura. Le apreté el brazo a Dean. «Llama a la policía. Ya». Él corrió por su teléfono. Yo me quedé cerca de la puerta con la mano en el seguro, sin saber qué hacer. Solo lo sostuve, como si eso pudiera detenerlo. El hombre movió la manija, luego se detuvo. Por un momento simplemente se quedó ahí, como si supiera que alguien estaba justo al otro lado, como si estuviera esperando, y de repente se dio la vuelta y corrió. No se fue, corrió alrededor de la casa. No lo seguimos. Dean y yo nos encerramos en la habitación principal, bloqueamos la puerta con un mueble y esperamos. La policía tardó casi 40 minutos en llegar. Para entonces, quien fuera ese hombre ya no estaba. No había huellas, ni marcas de coche, ni cámaras, obviamente. Solo 2 tipos temblorosos y una puerta de granero trasera abierta que no habíamos notado antes. Los oficiales fueron amables, pero poco útiles. Tomaron nuestras declaraciones, revisaron la zona y sugirieron que tal vez fue alguien del pueblo que se equivocó de casa. No les creímos ni por un segundo. Nos fuimos la mañana siguiente, sin quedarnos al brunch, sin despedirnos. Todavía no sé quién era ese hombre, pero sí sé esto. Él ya estaba allí mucho antes de que lo notáramos, quizás incluso la noche anterior. Tal vez nos vio llegar, tal vez probó cada puerta. Quizá estuvo observando, esperando que las luces se apagaran, y tal vez ya sabía exactamente quiénes estaban dentro. Historia 3. Aún recuerdo con exactitud el momento en que decidimos que necesitábamos escapar. Era una tarde de jueves, a comienzos de octubre, y el cielo sobre nuestro departamento en Boston se había tornado de ese púrpura profundo, casi amoratado, que siempre anunciaba el final de otro día frío y gris.
Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, encorvado frente a mi laptop, tratando de poner orden entre una semana entera de correos electrónicos sin resolver. Al otro lado, Katie, mi novia desde hacía 3 años, miraba fijamente su tercera copa de vino. La expresión de agotamiento en su rostro decía más que cualquier cosa que hubiera dicho en toda la semana. Estábamos completamente quemados. El trabajo nos había consumido. Katie hacía turnos dobles como enfermera cardiovascular en el Mass General y yo acababa de terminar una racha brutal de entregas en mi empresa de software. Nuestra vida se había convertido en una mezcla monótona de café, pantallas y desplomarnos en la cama a medianoche. Incluso los fines de semana se sentían como sobras, brunches sin entusiasmo, maratones silenciosas de televisión y de vez en cuando alguna discusión que siempre acababa con una disculpa cansada. No es que hubiéramos dejado de querernos, simplemente estábamos exhaustos. Así que cuando Katie rompió el silencio y murmuró, «Vámonos de aquí, desaparezcamos por un tiempo», no discutí. Cerré la laptop y asentí. Esa misma noche, envueltos en mantas y navegando entre opciones en su iPad, lo encontramos. Una pequeña cabaña independiente publicada en Airbnb, en un pueblo remoto de New Hampshire llamado Stoddard. Las fotos mostraban una estructura tipo A cubierta de nieve, rodeada de pinos, frente a un lago congelado. La anfitriona, una mujer llamada Claire, tenía reseñas excelentes. Paz total, aislado, ideal para recargar energías, decían los comentarios. Era económica, alejada, y parecía exactamente lo que necesitábamos. Reservamos 5 noches a partir del lunes siguiente. La confirmación llegó casi de inmediato. Katie sonrió por primera vez en días. Pude ver un destello distinto en su mirada, tal vez esperanza. Claire nos escribió esa misma noche. Su tono era cálido, profesional. Incluso ofreció tener la leña lista y la cabaña con la calefacción encendida para cuando llegáramos. Nos indicó que el código de la caja con llave en el porche nos sería enviado la mañana del check-in. Todo parecía fácil, tranquilo, reconfortante incluso. Los días siguientes pasaron entre maletas, compras de último momento y soñar despiertos con mañanas inmóviles frente al lago. Katie incluso compró una cámara de rollo por la vibra, dijo riendo. Yo me abastecí de mapas y guías de senderos locales. No hacíamos un viaje así desde hacía años, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos sincronizados otra vez. Pero comenzaron a aparecer señales, pequeñas, y que con el tiempo empezarían a tomar otro sentido. La primera alarma surgió el domingo por la noche. Mientras confirmábamos la ruta, noté que Claire nunca nos envió el código prometido para la caja de seguridad. Le escribí para preguntar. No hubo respuesta. Era tarde, así que no le di mayor importancia. Pero al llegar la mañana siguiente seguíamos sin noticias. Quizá está ocupada, dijo Katie repasando las reseñas. Todos dicen que es increíble, una de las mejores anfitrionas. Y era cierto. Ningún comentario negativo, ninguna advertencia. Aún así había algo en mi estómago, una sensación inquietante, un cosquilleo leve bajo la piel. Al mediodía ya estábamos bien adentrados en New Hampshire. Claire no había respondido, pero no dimos vuelta atrás. No sé si fue terquedad o desesperación, pero seguimos adelante. El camino hacia Stoddard era largo, sinuoso y prácticamente desierto. Copos de nieve cruzaban el parabrisas y el cielo grisáceo hacía que la tarde pareciera más bien el final del día. El pueblo, si se podía llamar así, consistía en una oficina postal, un restaurante y una gasolinera que parecía no haber cambiado desde los años 70. Cuanto más avanzábamos, más sentíamos que el mundo quedaba atrás, hasta que tomamos el camino privado indicado en las instrucciones. Katie ya no hablaba. Desde que pasamos un cartel que decía «Calle sin salida», hacía unos 3 kilómetros, apenas había dicho palabra. Coronamos una pequeña colina y allí estaba, la cabaña, tal como en las fotos, incluso más hermosa. Una frame empinado entre pinos, con la chimenea soltando columnas de humo en el aire frío.
Una delgada capa de nieve cubría los escalones hacia el porche. El lago congelado brillaba tras los árboles, pero había algo extraño. Un SUV negro estaba estacionado a un lado, semienterrado bajo la nieve, como si llevara días sin moverse. Unos troncos estaban apilados al costado, pero la luz del porche estaba apagada. Las ventanas oscuras. No había huellas, ni rastro de movimiento. Y Claire seguía sin responder. Katie se aferraba a las mangas de su abrigo. Tocamos, ni siquiera sabemos si hay alguien ahí. Subimos los escalones. La caja de seguridad estaba junto a la puerta, sin código, sin nota. Intenté llamar al número que figuraba en el perfil de Claire. Sonó 2 veces. Luego fue directo al buzón. Katie lucía cada vez más inquieta. Su respiración se marcaba en el aire helado. Probé la manija, destrabada. Por dentro el aire era gélido. Y el olor lo sentimos de inmediato. Humo de leña viejo y algo más, algo agrio. No exactamente podrido, pero definitivamente rancio, como una casa cerrada durante meses. El interior era acogedor, pero desordenado. Leña junto al hogar ennegrecido, muebles desparejos, una estantería polvorienta repleta de libros usados. La cama en el piso superior tenía un edredón descolorido, y una de las almohadas parecía haber sido lanzada a un lado con prisa. Una taza medio llena con algo frío reposaba en la encimera de la cocina. Quizás se fue de imprevisto, dije, aunque ni yo creí mis propias palabras. Katie no contestó. Estaba mirando unas marcas húmedas en el piso, como si la nieve se hubiera derretido. Pero la puerta había estado cerrada. Nadie había entrado, al menos no que hubiéramos visto. Esa noche escuché los golpes por primera vez, suaves, como si algo golpeara las paredes desde adentro. Me incorporé en la cama, atento. Un golpe, luego otro. Después silencio. Miré a Katie. Ya estaba despierta mirando el techo. ¿Tú también lo oíste?, le susurré. Asintió lentamente. Desde las 2, cada tanto, desde distintos puntos de la cabaña. Intenté ser lógico. Las cabañas viejas hacen ruidos. La madera cruje. Los animales se meten en las paredes. Pero eso no sonaba así. Sonaba intencionado. Los 2 días siguientes fueron una neblina de paranoia. Los golpes no cesaban. Se movían del techo al suelo, a las paredes, a veces suaves como dedos, otras como puños. La segunda noche, Katie juró haber escuchado que alguien le susurraba su nombre. Le dije que soñaba, aunque yo también lo escuché. Intentamos irnos la mañana del 3er día, y fue ahí cuando lo descubrimos. El camino ya no estaba, no bloqueado, no cubierto de nieve, simplemente desaparecido. Donde antes hubo una senda, ahora había bosque espeso, como si nunca hubiéramos llegado, sin señal, sin GPS. Mis llamadas al número de Claire ya ni siquiera se conectaban, ni siquiera el número de emergencias funcionaba, solo daba un tono vacío, como si estuviéramos llamando desde otra época. Dejamos de dormir. Tomábamos turnos para vigilar. Katie empezó a marcar los días en la pared con una navaja de bolsillo. Según sus cuentas, estuvimos allí 7 días. Pero el sol nunca cambió. Salía en el mismo ángulo gris cada mañana y se escondía tras el lago a la misma hora exacta. Y entonces llegó la 6ª noche. Los golpes se convirtieron en pasos. Encima de nosotros, en el ático que no habíamos notado. Una compuerta cuadrada cerca de la cocina. Ninguno quería abrirla, pero tampoco podíamos quedarnos esperando. Puse la mesa debajo y subí. La trampilla se abrió con un crujido. Oscuridad, polvo, aire helado cayendo sobre mí. Encendí la linterna del celular y miré alrededor. Había docenas de Polaroids clavadas en las vigas. Todas mostraban la misma cabaña, los mismos muebles, la misma distribución, pero personas distintas, parejas, familias,
solos, todos mirando directo a la cámara, algunos asustados, otros simplemente extraños, con sonrisas demasiado amplias, miradas vacías. En una esquina del ático había un colchón desgastado y una cámara en un trípode, aún apuntando hacia la trampilla. Algo se movió detrás. Caí de espaldas. Katie gritó. La compuerta se cerró de golpe. Ya no dormimos después de eso. Nos quedamos junto al fuego, sin hablar, casi sin respirar. En algún momento, quizás de mañana, quizás no, hubo un golpe en la puerta principal. Solo uno. Después silencio. La abrimos. El camino estaba de regreso, tal y como lo recordábamos. Ni rastro de nieve en el auto, como si nunca hubiera estado parado allí. Nos fuimos sin mirar atrás. Claire jamás respondió. El anuncio de Airbnb desapareció al volver a casa. Hicimos una denuncia policial. Nos dijeron que en esa dirección no había ninguna propiedad registrada, que ese terreno era parte de una reserva natural, sin estructuras, sin servicios, nada. Katie no habla del tema. Las fotos de su cámara, todas salieron en blanco. Pero a veces, cuando no puedo dormir, vuelvo mentalmente a ese anuncio. La cabaña tipo A, el lago, la nieve, el silencio. Y me pregunto si aún estará allí, esperando a la próxima pareja que necesite escapar. Historia 4. Jamás imaginé que una escapada de fin de semana podría dejar una cicatriz tan profunda en mi memoria. Fue en noviembre de 2019, cuando mi esposa Elisa y yo atravesábamos una etapa difícil. No en nuestra relación, sino en la vida. Hacía 3 meses que me habían despedido de mi trabajo en marketing, y aunque ella seguía trabajando tiempo completo como higienista dental, el peso de las cuentas y la tensión constante comenzaban a pasarnos factura. Vivíamos en un pequeño apartamento de una habitación, en una zona ruidosa de Milwaukee, y con la llegada del invierno, las paredes empezaban a sentirse como si se nos vinieran encima. Una noche Elisa llegó del trabajo con una sonrisa cansada y una sugerencia que cambiaría todo. Necesitamos irnos de aquí unos días, solo nosotros dos, sin buscar trabajo, sin pensar en las cuentas, solo silencio. Al principio dudé, no teníamos mucho dinero, pero cuando me mostró la publicación en su celular, no supe decir que no. Era un Airbnb moderno, de estilo elegante, ubicado en un pequeño pueblo llamado Harrowsfield, a unas 2 horas al norte. Las fotos eran impresionantes, paredes de ladrillo expuesto, muebles escandinavos, una bañera independiente con vista a los pinos nevados. Las reseñas eran de 5 estrellas y el precio sorprendentemente bajo para lo que ofrecían. Quizá es por temporada baja, dijo Elisa. No es perfecto. Y sí, lo era. O al menos eso parecía. Reservamos 3 noches. La hermana de Elisa se ofreció a cuidar a nuestro perro. Y para el viernes por la tarde ya estábamos en carretera, con el ánimo levantado por primera vez en semanas. El viaje fue tranquilo. Campos extensos, caminos cubiertos de nieve. Cuando llegamos a Harrowsfield, el pueblo parecía envuelto en más que nieve. Reinaba un silencio absoluto. La casa estaba escondida al final de un camino forestal. Se alzaba alta y cuadrada, con ventanales que reflejaban el cielo gris. Por dentro era incluso más hermosa de lo que esperábamos. Madera cálida, cocina de concepto abierto y una chimenea ya lista con leña. Necesitábamos esto, dijo Elisa mirándome con una sonrisa. Le devolví la sonrisa, sin saber cuán ciertas y aterradoras serían esas palabras. Esa primera noche fue tranquila. Elisa preparó chocolate caliente, yo encendí la chimenea. Nos sentamos juntos en el sofá de cuero, envueltos en mantas, viendo las llamas danzar. Afuera la nieve caía suavemente. No había tráfico, ni sirenas, ni vecinos molestos, solo paz. Esa noche dormimos mejor que en mucho tiempo. La mañana siguiente me desperté temprano, hice café y salí al deck trasero.
El bosque de pinos rodeaba la casa como centinelas. No se oía nada, salvo el viento y el crujido ocasional de ramas bajo la nieve. Casi no regreso adentro. Cuando Elisa bajó parecía descansada, pero al entrar al salón se detuvo. ¿Hueles eso?, preguntó. Al principio no percibí nada, pero luego me golpeó. Un olor tenue, químico, como antiséptico, o los limpiadores que usan en hospitales. Tal vez los de limpieza fueron muy meticulosos, bromeé. Seguro trapeaban justo antes de que llegáramos. Ella se encogió de hombros y fue a preparar el desayuno, pero para la tarde el olor se intensificó. No era constante. Se desvanecía durante horas y luego volvía, concentrado, como si proviniera de algún punto invisible. Elisa abrió ventanas, aunque el aire frío cortaba como cuchillas. Revisamos la nevera, el bote de basura, los desagües. Todo estaba impecable. «Esta casa está demasiado limpia», murmuró Elisa medio riéndose, como inquietantemente limpia. Esa noche, mientras veíamos una película en la sala, lo noté otra vez. El aroma más fuerte, más estéril. Bajé el volumen. «Elisa, ¿lo hueles otra vez?», asintió frunciendo el ceño. «Está más fuerte». Seguimos el rastro con el olfato. Como sabuesos recorrimos la casa hasta dar con un pequeño closet de sábanas entre la habitación principal y el baño. Lo abrí. Toallas y ropa de cama, todo ordenado. Nada fuera de lugar, pero el olor era más denso allí. Moví las toallas y toqué la pared del fondo. «Está hueca», dije en voz baja. Elisa me miró. «Es solo un armario. Déjame revisar algo». Tomé una linterna de mi mochila y examiné más de cerca. Cerca del piso, en una esquina, detrás del último estante, noté algo. Grietas finas en la pared y una pequeña cerradura metálica, medio pintada. «Elisa, ¿eso es una puerta?». Dudamos. El aire se sentía más denso, como si la casa contuviera la respiración. «¿Quieres que la abra?», le pregunté. Ella tragó saliva. «Solo mira qué hay detrás. Con cuidado». Raspé la pintura del cerrojo y lo jalé suavemente. Un clic. El panel se abrió apenas 1 centímetro. Una oleada de olor químico nos envolvió. Me ardieron los ojos. Empujé la puerta por completo. Era un espacio de arrastre, estrecho, oscuro, paredes de madera sin terminar, techo bajo. Iluminé con la linterna. Nada, solo aislamiento, latas de pintura viejas y algo cubierto con una lona al fondo. «Elisa, hay algo aquí». Ella se tensó detrás de mí. «No entres», pero lo hice. Avancé lentamente. El suelo crujía bajo mis rodillas. Al llegar al bulto levanté la lona, y ojalá no lo hubiera hecho. Debajo había restos de muebles rotos, madera astillada, cojines manchados, una lámpara sin base, tela rasgada y algo más. Un cuaderno de cuero pequeño, hinchado por la humedad, descansaba encima. Lo tomé y retrocedí rápidamente, tosiendo. De vuelta en la sala lo abrimos sobre la mesa. Muchas páginas estaban arruinadas por el agua, ilegibles, pero algunas tenían escritura, tinta temblorosa, desordenada, fechadas. En la parte superior, un nombre: Calvin R. Doyle, enero 2018. Leímos en silencio: 14 de enero. Ya no duermo. El olor no se va. Está en los conductos, en las paredes. Se lo dije al administrador, pero solo sonrió, como si supiera algo. Dijo que era cuestión de acostumbrarse. 17 de enero. Lo peor son los sueños. Una mujer llorando. Siempre es igual. Está en esta casa, gritando detrás de las paredes, pero nadie la escucha. Intenté arrancar el suelo. Estoy seguro de que hay algo debajo. 22 de enero. No puedo seguir aquí. El olor es más fuerte, como si quisiera que recordara algo. Creo que alguien murió aquí. La última línea estaba repetida una y otra vez, hasta que la tinta atravesó la hoja. Nos miramos. Elisa estaba pálida.
Esto no estaba en la publicación, susurró. No, esto es algo que ocultaron. A la mañana siguiente hicimos las maletas. Quise irnos esa misma noche, pero Elisa estaba muy alterada y la nevada se intensificó. Dormimos apenas. Cada sonido parecía amplificado, distorsionado. En mitad de la noche ambos nos sentamos de golpe. Un golpe y luego un arrastre, algo pesado deslizándose por el pasillo. No hablamos. Nos quedamos vestidos, en la cama, ojos abiertos, esperando. A eso de las 2 de la madrugada volvió a suceder. Un solo golpe. Después el sonido lento de algo arrastrándose. Nos incorporamos al mismo tiempo. Alcancé mi linterna, pero estaba descargada. Elisa, susurré, quédate aquí. No, respondió firme sujetando mi brazo. Vamos juntos. El sonido se detuvo. Salimos al pasillo. El aire era gélido, más denso que antes. Nuestra respiración se marcaba en nubes de vapor. Con la tenue luz del celular escaneé el corredor, esperando no ver nada, rezando. La puerta del closet estaba abierta de par en par. Nos acercamos. El panel del espacio de arrastre estaba cerrado otra vez, firmemente. Yo no lo había cerrado. Elisa, dije sin apartar la mirada, vámonos, ahora. No discutió. En 10 minutos teníamos todo en el coche, casi sin hablar. Mientras nos alejábamos, miré una vez hacia atrás. La ventana, oscura, vacía, como si nos mirara. No paramos hasta acercarnos a Milwaukee. Al amanecer, en un área de descanso, nos sentamos en silencio. Finalmente, Elisa preguntó, ¿crees que ese hombre del diario? ¿Crees que...? No lo sé, dije en voz baja, pero no creo que haya salido de allí. Reportamos todo a Airbnb, el cuarto oculto, el olor, el cuaderno. Adjuntamos fotos. Una semana después, alguien del equipo de seguridad nos llamó. Se disculparon. Dijeron que el anuncio había sido retirado y que el propietario estaba siendo investigado por violaciones a las políticas. Esa fue la última vez que supimos de ellos. Pasaron los meses. Intentamos seguir adelante, pero algo se quedó con nosotros. Algo pesado. Elisa comenzó a dormir con una luz encendida. Yo empecé a revisar armarios sin darme cuenta. Y una noche, por curiosidad, volví a buscar la dirección. No apareció nada. El anuncio ya no existía. No había artículos, ni registros de propiedad, como si la casa hubiera sido borrada de internet. Escribí a Airbnb otra vez. Respondieron con un mensaje genérico. Gracias por contactarnos. Este caso ha sido cerrado y no requiere seguimiento. Eso fue todo. Incluso ahora, años después, a veces me llega ese olor. Químico, frío. Lo percibo al azar, en el vestíbulo de un hotel, en unas escaleras recién limpiadas. A veces, incluso en casa. Y lo que recuerdo no es el sonido, ni el frío, ni siquiera el diario. Es esa sensación de que alguien sigue allí, atrapado detrás de ese panel, enterrado en ese silencio. Y lo peor de todo es pensar que en este mismo instante alguien más probablemente esté allí dentro, pensando que ha encontrado el escape perfecto. Historia 5. Jamás tuve la intención de pasar el verano en un lugar como Marrow Creek. Originalmente el plan era sencillo: alejarme del caos de Boston, pasar unas semanas tranquilas ayudando a mi prima menor Ava a instalarse en su nuevo trabajo como maestra y aprovechar el tiempo para despejar la mente después de una ruptura difícil. Había encontrado la publicación de Airbnb una noche, mientras recorría opciones en mi celular con los ojos cansados. Era una oferta de último minuto. Villa histórica en el campo, en la apartada Marrow Creek, perfecta para escritores, artistas y quienes buscan paz. Las fotos mostraban una majestuosa casa de campo de 2 pisos, con paredes de madera blanca,
Un porche envolvente y enredaderas aferradas a las columnas. Transmitía serenidad, un aire antiguo, casi cinematográfico. Recuerdo haber pensado que tenía una especie de dignidad silenciosa. A Ava le pareció perfecta, y al día siguiente por la tarde ya habíamos reservado el mes completo. Marrow Creek no aparecía en ningún mapa importante. Había que hacer zoom 3 veces en Google Earth para encontrar el nombre. Escondido entre caminos polvorientos y kilómetros de pinares, en el rincón más remoto de Carolina del Norte. El GPS perdió señal a unos 8 kilómetros de la casa y tuvimos que guiarnos con las instrucciones escritas que nos había enviado la anfitriona. Cuando llegamos, el sol ya se ocultaba entre los árboles, proyectando sombras largas sobre el camino agrietado. Un coro de cigarras nos recibió cuando detuve el auto. La casa se veía aún más imponente en persona. La pintura estaba más desgastada que en las fotos, y una de las barandas del porche se inclinaba peligrosamente hacia un lado, pero aún conservaba ese aire de nobleza antigua. «Me encanta», dijo Ava al bajarse del coche cubriéndose los ojos del sol. «Es como sacado de una novela sureña antigua». Yo no estaba tan convencido, pero no dije nada. Estábamos cansados por el viaje, y la idea de una ducha caliente y una cama blanda era más tentadora que ponerse exigente. La anfitriona, una mujer llamada Débora, había dejado la llave en una caja metálica oxidada al lado de la puerta. Dentro la casa olía levemente a cedro y a algo más viejo, difícil de identificar. El mobiliario era una mezcla extraña entre piezas antiguas y modernas. Un reloj de pie que no funcionaba decoraba el pasillo, mientras que en la sala había un sofá de cuero claramente nuevo. Cada paso hacía crujir el suelo de madera. Nuestras habitaciones estaban en el piso de arriba. La mía daba al jardín frontal y la de Ava tenía vista hacia el bosque. Desempacamos en silencio, agotados, y cuando finalmente nos acomodamos con una botella de vino en la sala, el exterior ya se había hundido en una oscuridad absoluta. Esa noche dormí mejor que en semanas, sin sueños, sin vueltas, solo vacío. La mañana siguiente transcurrió con una calma perezosa, de esas que te hacen sentir que el mundo se olvidó de ti. Ava se fue alrededor de las 9 para reunirse con el director de la escuela en el pueblo. Yo me quedé, con la intención de leer y quizás explorar un poco los alrededores. Me preparé un café y salí al porche. El aire ya estaba espeso por la humedad. Y fue entonces cuando noté la mecedora. Una pieza vieja, con pintura blanca descascarada, escondida en una esquina del porche. Estaba seguro de que no había estado allí la noche anterior, pero me convencí de que la había pasado por alto. Lo extraño era el ángulo en el que estaba colocada. No daba hacia el jardín, sino hacia el bosque, como si alguien la hubiese arrastrado hasta ahí para observar algo. No me senté en ella. En lugar de eso, pasé el día dentro. Hice una videollamada con un amigo, ordené la cocina y preparé un almuerzo sencillo. Pero había algo en esa casa que no estaba bien. No era miedo, era incomodidad. Una inquietud sutil que se escondía bajo el suelo, esperando. Cuando Ava volvió esa tarde venía sonriente. «Todos en la escuela son tan amables», me dijo. «Me contaron que no contratan a nadie nuevo desde hace años». Se rió. «Aparentemente nadie se muda a Marrow Creek, solo se van». Lo dijo como un chiste, pero me dejó un sabor extraño. Le pregunté si alguien había mencionado algo sobre la casa. «Solo que es antigua. Una mujer llamada Miriam vivía aquí antes. Daba clases de piano en la sala. Murió hace tiempo, creo. Esa noche la mecedora estaba mirando hacia la puerta, y esa noche ya no dormí tan profundo. Desperté una vez, exactamente a las 2:13 de la mañana. Los números rojos del reloj digital se grabaron en mi mente. La casa estaba completamente en silencio, excepto por un crujido suave y rítmico. Me incorporé con el corazón acelerado. La mecedora. Fui hasta la ventana. Desde mi cuarto podía ver justo la esquina del porche. Se estaba moviendo, lenta, constante, como si alguien estuviera sentado allí, balanceándose en la oscuridad. Pero no había nadie.
Me dije que sería el viento, pero los árboles no se movían. Al día siguiente le pregunté a Ava si había notado algo extraño. Se detuvo un momento. La verdad, sí. Me desperté como a las 3 y pensé ver a alguien parado en el bosque. Solo eso, parado. Pero cuando parpadeé ya no estaba. Probablemente fue mi imaginación. No dijimos nada más. Pero desde ese momento algo cambió. El aire se volvió más pesado. Las luces empezaron a parpadear. Las puertas ya no se mantenían cerradas. Comencé a escuchar una melodía de piano muy tenue desde la sala. Siempre la misma. Notas torpes fuera de tiempo, como si las tocara alguien que apenas comenzaba. Ava también la oía. Y dejamos de fingir que no. Ella empezó a dormir con la luz encendida. Yo comencé a cerrar la puerta de mi habitación con llave. Una tarde encontré una fotografía antigua escondida detrás de una tabla floja en el pasillo del segundo piso. Era en blanco y negro, descolorida. 4 niños sentados frente a un piano y una mujer de pie detrás de ellos. En el reverso, con letra manuscrita, clase de Miriam, primavera de 1963. Uno de los niños tenía el rostro cubierto por una mancha oscura. No tinta, otra cosa. Nos fuimos de la casa 3 días antes de lo planeado. Empacamos en mitad de la noche sin decir una palabra. No hablamos hasta estar de nuevo en la autopista. Al dejar la llave en la caja metálica, la mecedora seguía ahí, de nuevo mirando al bosque. Ava ya no habla sobre Marrow Creek. Renunció al trabajo antes de que comenzara el ciclo escolar. Dijo que no se sentía bien quedándose. No la culpo. A veces cuando no puedo dormir pienso en esa casa, en la mecedora, en la melodía. Me repito que todo fue producto de nuestra imaginación, solo una casa vieja, mentes cansadas, pero en el fondo sé que no. Hay lugares que no quieren que los dejen solos, y hay ecos que jamás dejan de sonar. Historia 6. Nunca creí en los presagios, al menos no hasta aquel fin de semana en Vermont. Era finales de enero de 2019 cuando convencí a mi esposa, Claire, de que necesitábamos una pausa. Ambos estábamos al borde del colapso en nuestros trabajos en Boston. Ella acumulaba semanas de más de 60 horas en una clínica pediátrica y yo me ahogaba entre plazos y exigencias en una firma de branding. Se acercaba nuestro 10º aniversario de bodas y había algo en alcanzar ese número redondo que se sentía más importante de lo que esperábamos. No queríamos celebrarlo con lo típico, nada de cenas elegantes o escapadas a la ciudad. Queríamos silencio, soledad, nieve, algo distinto, algo que se nos quedara grabado. Después de horas buscando cabañas en Airbnb, Claire dio con una joya, una frame recién publicado, ubicado al borde de un lago congelado en un pueblo diminuto llamado Grand Anthem, Vermont. Las fotos parecían sacadas de un cuento, pinos cargados de nieve, una terraza envolvente y ventanas de piso a techo que daban al blanco infinito del lago. El anfitrión se llamaba Evan y tenía algunas reseñas excelentes. Reservamos de inmediato, 3 noches, de viernes a lunes. En cuanto confirmamos la reserva, Claire apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Esto nos va a hacer bien», y en ese momento yo le creí. El viaje desde Boston hasta Grand Anthem nos tomó poco menos de 4 horas. Salimos temprano el viernes para adelantarnos a la tormenta que se asomaba en el radar desde hacía días. Claire preparó una lista de reproducción con canciones que solíamos escuchar cuando comenzamos a salir. Una mezcla de Norah Jones y Death Cab for Cutie. El tipo de música que te hace sentir como si estuvieras dentro de una película. Al cruzar la frontera hacia Vermont, la autopista se estrechó en caminos rurales flanqueados por árboles desnudos y granjas esparcidas. Claire señalaba caballos parados en la nieve e intentaba adivinar para qué se habría usado cada granero abandonado. Con cada kilómetro sentíamos que el caos de la ciudad se iba quedando atrás. Poco antes de la 1 de la tarde llegamos a la propiedad. El GPS nos guió por un camino de tierra serpenteante, entre pinos densos.
hasta que se abrió paso a un claro. Allí estaba la cabaña. Era incluso más hermosa en persona. Una frame empinado, con revestimiento negro mate y ventanas triangulares que reflejaban el lago justo detrás. Todo estaba cubierto por una capa de nieve virgen, limpia, como si nadie hubiese pisado ahí en días. Estacionamos en un pequeño espacio de grava al pie de la propiedad y seguimos un sendero despejado hasta la puerta. Al abrirla, la madera chirrió, no de forma siniestra, solo lo justo para recordarnos que estábamos en un lugar lejos del mundo que habíamos dejado atrás. El interior era cálido y acogedor. El aire olía a cedro y algo más, algo herbal, eucalipto tal vez, salvia. Claire fue directo hacia la chimenea, se arrodilló y revisó la leña ya acomodada. Yo entré a la cocina y encontré una nota manuscrita junto a un frasco de vidrio con mezcla para chocolate caliente. Bienvenidos, Daniel y Claire. Espero que este fin de semana les traiga paz y silencio. La línea fija funciona en caso de emergencia. No hay señal celular aquí, pero esa es la belleza del lugar. Dejen que las montañas los sostengan. Evan. Claire leyó por encima de mi hombro y rió. Eso suena poético, o medio sectario. Yo voto por poético, le respondí abrazándola por la cintura. Nos merecemos un fin de semana así. Ella asintió, y por primera vez en meses la vi realmente relajada. Esa primera noche fue todo lo que habíamos soñado. Cocinamos una cena sencilla, pasta con vino. Jugamos a las cartas en la mesa de madera. Afuera el viento silbaba entre los árboles y la nieve volvía a caer, cubriendo los ventanales como si nos envolviera en un mundo aparte. En un momento, Claire apoyó su cabeza en mi regazo y me miró con esa expresión suave, cansada. ¿Alguna vez te preguntas si hemos cambiado demasiado?, murmuró. Le aparté un mechón de cabello de la cara. ¿Cambiar cómo? No sé. Antes, cuando recién nos casamos, pasábamos la noche entera hablando de nuestros sueños. Ahora solo hablamos de entregas, plazos, trabajo. Hice una pausa. Tal vez por eso vinimos, para recordar cómo era. Ella cerró los ojos con una sonrisa. Quiero recordarlo, de verdad. Yo también, le respondí. Dormimos en el altillo, bajo edredones gruesos, en una cama tamaño king que olía levemente a lavanda. El viento se intensificó durante la noche y el lago gemía bajo el hielo. Era un sonido extraño, como si la tierra suspirara en sueños, pero no nos molestó. Era parte del encanto del lugar. A la mañana siguiente, Claire se despertó antes que yo y me preparó café. La encontré envuelta en una manta, en la terraza, con una taza blanca desconchada entre las manos, mirando el lago. Está completamente congelado, dijo. Revisé el hielo. Tiene como 7 centímetros de espesor. ¿Piensas cruzarlo?, pregunté algo inquieto. Se encogió de hombros. Tal vez solo para poder decir que lo hice. Sonreí aunque la idea me causaba un leve escalofrío. Había algo en ese lago, demasiado inmóvil, demasiado vasto. Después del desayuno fuimos al pueblo. Grantham era pequeño, tal vez 1000 habitantes. Una calle principal con tiendas de antigüedades y una tienda general. Paramos en una panadería llamada Maple and Birch. Pedimos 2 lates con jarabe de maple y un rollo de canela recién hecho. La dueña, una mujer de unos 60, con largas trenzas grises y un acento que no pude ubicar, nos atendió con amabilidad. ¿Se están quedando por Silver Hollow?, preguntó mientras nos cobraba. Claire asintió. Una cabaña frente al lago. La rentamos por Airbnb. La mujer sonrió, pero su expresión cambió por un segundo, como si hubiera querido decir algo más, pero no lo hizo. Es una propiedad hermosa, dijo al final. Solo mantengan la leña seca. El clima se pondrá feo esta noche. Le agradecimos y nos fuimos. En el auto, Claire me miró. ¿Viste eso?, la forma en que lo dijo. Sí, admití. Fue extraño. Nos miró como si fuéramos tontos por quedarnos ahí. Quizás solo sabe que la tormenta será fuerte, intenté justificar.
Al final de la tarde la nieve caía con fuerza. Nos quedamos dentro, vimos una película en la laptop de Claire y cocinamos una cena grande. A eso de las 8 de la noche la luz titiló una vez, pero volvió de inmediato. Y luego ocurrió algo raro. Fui a la cocina por otra botella de vino y noté que uno de los gabinetes estaba entreabierto. Estaba seguro de que lo había cerrado antes. No era algo escandaloso, apenas unos centímetros, pero destacaba. Lo cerré sin más y volví a la sala. ¿Todo bien?, preguntó Claire estirándose en el sofá. Sí, pensé que había dejado abierto un gabinete, pero quizá fue mi cabeza. No insistió y yo tampoco. Nos quedamos dormidos en el sofá, con la chimenea crepitando a nuestro lado. A las 2:17 de la mañana, un golpe fuerte nos despertó. Vino desde arriba, desde el altillo. Me incorporé de inmediato. Claire me agarró del brazo con los ojos abiertos de par en par. ¿Lo oíste? Sí, susurré. Esperamos en silencio, conteniendo la respiración. Otro sonido, más suave esta vez, como el crujido de alguien moviéndose lentamente sobre el suelo. Será el viento, dije, más para mí que para ella, pero los dos sabíamos que no. Saqué la linterna del cajón junto a la chimenea y subí las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mis pies. Al llegar al altillo iluminé con cuidado. Todo parecía normal, nada fuera de lugar. Estaba a punto de regresar cuando algo me hizo detenerme. La puerta del closet estaba abierta. No mucho, solo lo justo para provocarme un nudo en el estómago. Estaba cerrada cuando nos acostamos a dormir. Historia 7. Jamás pensé que realmente tomaría unas vacaciones. Durante los últimos 7 años mi vida había sido una larga secuencia de trabajo, jornadas interminables y agotamiento disfrazado de compromiso. Dirigía una pequeña pero próspera firma de consultoría digital con sede en Chicago. Y aunque el negocio crecía, yo me iba desmoronando por dentro en silencio. Mi terapeuta me lo había advertido por meses. Aiden, estás quemándote por los dos extremos. No es solo cansancio, te estás deshaciendo. Mi esposa Maya fue aún más directa. O te tomas un descanso, o hago las maletas y me voy sin ti. Y no estaba bromeando. Maya me había acompañado durante toda la locura, pero incluso su paciencia tenía un límite. Presionado por las dos mujeres más importantes de mi vida, finalmente cedí. Bloqueé la agenda, activé el mensaje de fuera de oficina y por primera vez en años no íbamos a hacer absolutamente nada. No queríamos un resort ni un sitio turístico abarrotado. Queríamos espacio, silencio, privacidad. Maya encontró un alojamiento en una página especializada en escapadas al campo. No era técnicamente Airbnb, pero funcionaba de forma similar. Publicaciones verificadas, fotos, comunicación directa con el anfitrión. El lugar que encontró era una casa apartada, justo a las afueras de un pueblo pequeño llamado Ashwood Creek, a unas 4 horas en auto desde la ciudad. La publicación era perfecta. 2 pisos, interiores modernos, rodeada de bosque, un amplio patio trasero con fogata y un jacuzzi privado. Las fotos estaban llenas de luz natural, suelos de madera pulida, tonos suaves y grandes ventanales con vista al bosque. La anfitriona, una mujer llamada Vivian Locke, vivía en el piso inferior junto a su esposo, aunque aseguraba que la distribución garantizaba total privacidad. Lo único compartido era el estacionamiento. Era más caro que otros alojamientos, $125 por noche, pero valía la pena. Maya estaba convencida desde el primer momento. Yo dudé un poco, pero no tenía fuerzas para discutir. Solo quería dormir. Reservamos por 5 noches. El viaje hasta Ashwood Creek fue tranquilo. Largos tramos de autopista plana que poco a poco dieron paso a caminos rurales serpenteantes. El ruido de la ciudad quedaba atrás. Maya conducía mientras yo cabeceaba en un sueño a medias. Ese tipo de descanso donde el cuerpo se apaga, pero la mente sigue girando. El pueblo era diminuto.
Una tienda de comestibles, una cafetería, una gasolinera. Parecía sacado de otra época. Paramos brevemente por algunos víveres y luego seguimos las indicaciones de Vivian por un camino de grava que se internaba en un bosque espeso. Y allí estaba. La casa era preciosa, escondida entre pinos y arces, ligeramente elevada, con revestimiento gris suave y ventanales que captaban la luz del atardecer. Se veía exactamente como en las fotos, quizá mejor. Vivian nos recibió en la puerta. Tendría unos 50 años, tal vez más. Llevaba un cardigan largo a pesar del clima templado. Tenía una sonrisa educada, aunque algo rígida, y una voz suave que no concordaba con sus ojos, atentos, intensos. Su esposo, Elías, apenas habló. Asintió, me dio la mano y desapareció por un costado de la casa. Vivian nos guió escaleras arriba para darnos un recorrido rápido. Todo estaba impecable. Sábanas limpias, cocina bien equipada, una canasta de bienvenida con bocadillos sobre la encimera. Estamos justo abajo si necesitan algo, dijo mientras desempacábamos, pero solemos mantenernos al margen. Eso es justo lo que buscamos, respondió Maya con una sonrisa. Vivian asintió lentamente, con la mirada fija un segundo más de lo normal, antes de girar hacia las escaleras. Ah, y una cosa más, agregó antes de bajar. El sonido viaja por los árboles por la noche. Si escuchan ruidos extraños, no se asusten. Es la vida silvestre, siempre lo es. Y se fue. Esa primera noche fue una calma que no sabía cuánto necesitaba. Maya encendió unas velas mientras yo desempaqué. La puesta de sol tiñó el bosque con tonos ámbar, y por un instante olvidé las llamadas perdidas, las demandas de clientes, las hojas de cálculo que me atormentaban en sueños. La cena fue sencilla. Sándwiches de queso a la plancha, sopa de tomate y vino tinto, pero se sintió como una celebración. Cenamos en el patio trasero, rodeados por el murmullo del bosque y las cigarras que cantaban al anochecer. Sin tráfico, sin notificaciones, solo nosotros dos. Más tarde Maya se acomodó en el sofá con un libro mientras yo recorría la casa, empapándome de ese silencio tan desconocido. El lugar tenía una calidez especial, vivido pero bien cuidado. La decoración era minimalista, cuadros de paisajes, alfombras suaves, estanterías altas llenas de memorias de viaje e historia local. Uno de los libros llamó mi atención, Los bosques olvidados de Ashwood Creek. Delgado, parecía más bien un folleto. Pasé las páginas sin mucho interés, hasta que leí un pasaje sobre leyendas locales. Se dice que los bosques más allá del camino Iron Ridge fueron alguna vez tierra sagrada de una tribu ya desaparecida. Todavía hay quienes aseguran oír cantos, voces e incluso ver luces que se mueven entre los árboles durante la noche. La mayoría lo descarta como folclore, pero casi nadie se atreve a entrar a esos bosques después del anochecer. Reí. Historias para contar junto al fuego, murmuré, y devolví el libro al estante. Esa noche el sueño me abrazó con facilidad. Maya se quedó dormida a mi lado, su respiración lenta, tranquila. Yo permanecí despierto un poco más, escuchando. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio de un apartamento en la ciudad. Era un silencio más profundo, más absoluto. Y entonces lo oí. Un ruido suave, casi imperceptible, como algo arrastrándose. Me incorporé. El corazón me retumbaba en el pecho. Otra vez, más claro. No venía del interior. Estaba afuera, entre las hojas, justo detrás de la pared de nuestra habitación. Contuve la respiración. Pasos, lentos, irregulares. Un ciervo, me dije, o un mapache, tal vez un zorro, pero una parte de mí sabía que no. El ritmo era extraño. Me atreví a mirar por la ventana. Nada, solo siluetas de árboles quietos en una noche sin viento. A la mañana siguiente, la luz dorada y el café en el porche me hicieron dudar si lo había soñado. No dije nada. Quizás había sido mi mente,
o el cansancio. Maya, por su parte, estaba feliz, ya en modo vacaciones. Paseo por el bosque, tomar sol, jacuzzi al anochecer. Hicimos una caminata corta por un sendero detrás de la casa que daba a un cauce seco. Maya tomaba fotos de hongos y musgo extraño, mientras yo intentaba quitarme esa inquietud persistente. El bosque se sentía vacío, no amenazante, solo hueco, como si el aire pesara más, como si el sonido no viajara bien. En un momento Maya se detuvo. ¿Oyes eso? ¿El qué? Nada, ni pájaros, ni viento. Tenía razón. El bosque se había quedado completamente en silencio. Nos quedamos quietos unos segundos. Luego ella se encogió de hombros y siguió caminando. Pero yo no podía dejar de pensar en eso. Esa noche volví a ver a Elías. Salí a buscar leña y lo encontré junto a las escaleras que llevaban a su piso. Fumaba un cigarro armado a mano. «Buenas noches», dijo con una voz áspera, como graba en una lata. «Buenas», asentí sin ganas de charla. «¿Se están acomodando bien?» «Sí, es hermoso aquí». «Silencioso», dijo, muy tranquilo. «A la casa no le gusta el ruido». Fruncí el ceño. «¿Cómo dice?» «Solo digo, hay lugares que son distintos. Absorben cosas». Antes de que pudiera contestar, tiró el cigarro en una lata de café y desapareció escaleras abajo. Tampoco le conté eso a Maya. Esa noche ella quiso probar el jacuzzi. Preparamos unas bebidas y nos metimos al agua tibia justo después de las 9. El vapor se alzaba en el aire frío y por un rato todo fue perfecto. Pero las luces del agua titilaron. Una vez, luego otra, y se apagaron por completo. «¿Tocaste algo?», preguntó Maya. «No, tal vez se disparó el interruptor». La casa seguía iluminada. Fui a revisar la caja de control detrás del cobertizo. No se había tocado. Igual reinicié el interruptor. Las luces volvieron tenues zumbando bajo la superficie. Cuando regresé, Maya miraba fijo hacia el bosque. «Había alguien ahí», susurró. «¿Estás segura?». Asintió lentamente. Alto, inmóvil, solo observando. Tomé una linterna y apunté entre los árboles. Nada. Aún así entramos. Cerré con doble seguro. A medianoche me despertó un sonido, una mujer tarareando. No era Maya. Dormía profundamente. La melodía era desconocida, suave, como una nana pero descompuesta. Venía desde la pared, cerca de las escaleras. Me quedé en el pasillo, en penumbras, el corazón latiendo con fuerza. Entonces 3 golpes, lentos, precisos, toc, 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 en nuestra puerta. Avancé. La voz apenas me salía. «Vivian». Silencio. Abrí la puerta. Nada. Pero escuché pasos bajando por las escaleras y en la oscuridad lejana, justo antes de que el sonido se desvaneciera, juraría que alguien susurró mi nombre.